sí son 10 esta vez. Incluye indicativo simples y compuestos, subjuntivos simples y compuestos, ¿va? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta este momento? Bueno, ¿listos? Ok, va. Primera persona de singular, en tiempo presente del indicativo, el verbo es caber. Primera de singular, en presente del indicativo, el verbo es caber. Primera de singular, presente del indicativo, el verbo es caber. ¿Listo? Número 2. La persona es segunda de plural, en pretérito o pasado simple del indicativo. Segunda de plural, en pasado simple del indicativo. El verbo es reproducir. Segunda de plural, pretérito o pasado simple del indicativo. El verbo es reproducir. Número 3. Tercera persona del singular, en antecopretérito. En antecopretérito, el verbo es decir. Nada más hay antecopretérito de indicativo. En subjuntivo hay hasta futuro y antefuturo. Sí, 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 sí. ¿Cómo? Repito, tercera de singular. El tiempo es antecopretérito. Antecopretérito. Y el verbo es decir. Acuérdense que en subjuntivo no hay copretérito, ni pospretérito, ni antecopretérito, ni antepospretérito. Ahí está futuro y antefuturo. Entonces, desde el indicativo, repito, tercera de singular, tercera de singular, antecopretérito, verbo decir. ¿Otra vez? Tercera de singular, antecopretérito, el verbo es decir. La 4, la siguiente. Es primera de plural. Primera de plural. El tiempo es copretérito o pretérito imperfecto. Copretérito o pretérito imperfecto. El verbo es ser. Primera de plural. Copretérito, ser. ¿Listo? Primera de plural, verbo ser en copretérito. ¿Listo, chicos de mi vida? Siguiente. Segunda persona de singular. El verbo es oír en futuro del indicativo. En futuro del indicativo. Repito, segunda de singular, oír en futuro del indicativo. Segunda de singular, verbo oír en futuro del indicativo. Segunda de singular, verbo oír, futuro del indicativo. Listo, va a las 6. Primera de singular, el verbo es llegar
en pretérito del subjuntivo. Repito, primera de singular, el verbo es llegar en pretérito del subjuntivo. Primera de singular, verbo llegar, pretérito del subjuntivo. Va la que sigue. Ahí va, esta va lentito, ¿va? Tercera de plural, en pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, y el verbo es nadar. Tercera de plural, pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, el verbo es nadar. ¿Listo? ¿Perdón? ¿Todo bien? Ya. Va, la siguiente. Nadar. Nadar. Va, la que sigue. Primera del singular, en presente del subjuntivo, el verbo es soñar. Primera del singular, presente del subjuntivo, el verbo es soñar. Eso está fácil. ¿Listo? O una vez más. Sí. Primera del singular, presente del subjuntivo, el verbo es soñar. ¿Sí? ¿Listísimo? U otra vez. ¿Listo? 9. Segunda de plural, en futuro del subjuntivo, el verbo es cantar. Segunda de plural, en futuro del subjuntivo, el verbo es cantar. Una vez más. Segunda persona de plural, futuro del subjuntivo, el verbo es cantar. Y última. Tercera de singular, en pretérito de subjuntivo y el verbo es sentir. Tercera de singular, pretérito de subjuntivo, el verbo es sentir. ¿Quieren que repita alguna? La 6. Es primera de singular, no es cierto. Sí, primera de singular, el verbo es llegar en pretérito del subjuntivo. La 6 era primera de singular, verbo llegar, pretérito del subjuntivo. ¿Ya tienen todas las 10 o quieren que repita alguno? ¿Cuál? Bueno, a ver, George, las voy a decir otra vez todas. ¿Ya todos tienen las 10? No. A ver, ¿a quién le faltan las 5 primeras? ¿Y las 3 primeras? Ok, voy a decirlas una vez más, por favor, chicos. Pongan atención, revisen, por favor. ¿Va? ¿Listo, George? ¿Listo de atrás? ¿Sí? Va. La primera fue primera de singular, presente del indicativo, verbo caber. Es más, George, ven, tú las vas a poner en el pizarrón mientras las digo.
Ay, George. Para revisarlas. Entonces vamos a ir revisando, ¿va? La 1 es. Exacto. Muy bien, muy bien. Muy bien, yo quepo. Muy bien. ¿Todos bien? Perfecto. Va la segunda. Segunda de plural, pretérito del indicativo, verbo reproducir. ¿Ok? Segunda de plural, pretérito reproducir. Reprodujeron, muy bien. Luego la tercera es tercera de singular, en antecopretérito. El verbo es decir. Es antecopretérito, necesitas conjugar primero el verbo. Haber dicho. Pero, exacto, pero es en antecopretérito. Entonces, ¿cómo sería el Había dicho. pero es así, había dicho. No se ha llenado mi internet. No sé. Muy bien, 4. Primera de plural, el verbo es ser en copretérito. No. Tercera de singular, no, primera de plural, nosotros, el verbo es ser en copretérito. Es simple. ¿Cómo es el copretérito de ser? Es el copretérito. Éramos, muy bien, éramos. Éramos, muy bien. Con acento en la E, éramos. Muy bien. La quinta es segunda de singular. El verbo es oír en futuro del indicativo. Segunda de singular. El verbo oír. Oyes. No es presente. Tú oyes es presente. Futuro. Oyes. Suena bien feo, ¿no? Oirás, muy bien. La que sigue. Primera de singular. El verbo es llegar en pasado de subjuntivo, en pretérito de subjuntivo. Pero es primera. Sí, pero es primera de singular. ¿Que yo? Llegaré. Bien, no, ese es futuro. ¿Cómo es? Lo que dice la primera. Primera de singular, yo, verbo llegar, en pretérito de subjuntivo. ¿Cuál es la terminación de subjuntivo en pasado? Ara o ese. Entonces es que yo llegara o que yo llegase. Llegaré. Sí. Llegara o llegase. Pero para fines del examen sí tienen que aprenderse las dos, ¿eh? Porque pueden aparecer las dos terminaciones. La que sigue, la 7. Tercera de plural, ustedes. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Verbo nadar. ¿Cómo quedaría eso? Sí. Yo puse tercera de plural aquí, tercera, ellos, tercera de plural. Sí, Sí, está bien la forma, pero ¿cómo sería el haber? Si es pluscuamperfecto es en pretérito, están en compuesto. ¿Cómo es el pasado de haber en subjuntivo? Hubiera, muy bien. Ellos hubieran o hubiesen, muy bien, ellos hubieran o hubiesen nadado, muy bien. Muy bien, sí estudiaron. Ellos hubieran o hubiesen nadado, muy bien. Bien. La 8, ya vamos en la recta final. Primera de singular, en presente de subjuntivo, el verbo es soñar. No, ese es pasado simple, del indicativo. Ese es presente de subjuntivo. Yo te digo, que yo sueñe, bueno, yo sueño, yo sueño, yo sueño. Sí, acuérdense que, bueno, ahorita les explico eso. ¿Sí lo entiendes, George? Sí, te lo sé. Qué cosa, qué envidias. Que yo sueñe. La 9. ¿Hasta aquí van todos bien? Sí. La 9 es segunda de plural, futuro de subjuntivo, verbo cantar. Cantare. No, cantares. ¿No tienes la segunda de plural? Cantares, cantares. Cantaren, la 9 es cantaren. Que ellos cantaren. O ustedes cantaren.
Y la última es tercera de singular, pretérito de subjuntivo, verbo sentir. Sentir. Ah, Que él sintiera o sintiese. ¿Dudas con alguna de estas? Sí, estudian las 5. Segunda de singular, verbo oír en futuro, del indicativo. Eso oirás. Suena horrible. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál más? ¿Cuál más tiene duda? La 8. Primera de singular, presente del subjuntivo, verbo soñar. Sueñe. ¿Dudas? Acuérdense, chicos, que en subjuntivo nada más hay 6 tiempos. 3 simples y 3 compuestos. Acuérdense que en subjuntivo no puede haber hipótesis en el pasado porque son posibilidades a futuro. Entonces hay presente, pasado, futuro, antepresente, antefuturo y antepretérito, ¿no? ¿Quieren que les ponga eso tres? ¿Sí? Bueno, de estas dudas o los puedo borrar ya. Mejor no lo borro. Como recordatorio. Tiempos verbales. De los 5 simples. Ajá. Ajá. ¿Cómo se llama el copretérito de otra forma? No. Más que el subjuntivo es el compuesto. Cuando tengo exacto, pretérito imperfecto. Cuando tengo había dicho o que yo haya dicho, que yo había dicho. ¿Y cuáles son los compuestos? Tanto mejor como Andrés Bello, ¿no? Porque Andrés Bello era bello. ¿Y cómo se llama al pospretérito de otra forma? ¿Cómo se llama el pospretérito de otra forma? ¿Es el qué? El condicional simple, muy bien. Y si tengo antepospretérito, ¿es el? Compuesto. El condicional compuesto, muy bien. Sí estudiaron, muy bien, muy bien. ¿Dudas de los verbos? Porque voy a cambiar de tema bien drásticamente. Bueno, no tanto, porque vamos a ver tipos de oración. Ah, del imperativo, muy bien. Claro que sí. ¿Puedo borrar? ¿Ya puedo borrar esto? Me voy a poner a hacer planas de George de las tildes. ¿Ya han estudiado el SEGA? Si les hago examen de acento, sí se van a acordar. ¿Sí? O más o menos. ¿Qué dijimos que hacía el imperativo?
El imperativo no se conjuga en todas las personas. Se conjuga, siempre va a haber una postura de poder, digamos, una relación vertical de poder. Entonces siempre va a haber un alguien. Este señor mal encarado va a ser el que manda, el que ordena. Su mamá, su papá, su maestro, el jefe. Alguien que manda y alguien que obedece. ¿Vale? Ya saben que mis dotes plásticas son nulas. Entonces, digamos que es el jefe y el empleado, ¿no? Entonces manda y el empleado obedece. Qué feo es el imperativo. Ok. Y el imperativo no se puede conjugar en todas las personas. Se puede conjugar en segunda. Por ejemplo, yo puedo decir tú ve, tú escribe, en presente, para empezar, es el presente. Tú ve ahora, ¿no? Ahora mismo tú ve. Usted vaya, es la forma informal y la forma formal. Bueno, informal y formal. Y ustedes, es la misma para tanto informal como formal, ustedes vayan, por ejemplo. Hay gramáticos, hay algunos lingüistas que hablan del futuro en el imperativo, por ejemplo, tú irás. Ese es futuro futuro, ese es futuro simple, si se dan cuenta, ¿no? Del verbo ir. Pero puede ser que yo me pare aquí y le diga a mi subordinado, tú irás esta mañana y recogerás mi cargamento de joyas y lo esconderás muy bien para que no lo encuentre. Es una especie de orden, por eso se dice que se puede conjugar en futuro. Hay algunos más rígidos que dicen que solamente se puede conjugar en presente. En el libro Aura de Carlos Fuentes hay una segunda persona y parece que está ordenándose, ¿vale? ¿Dudas con el imperativo? Es muy fácil el imperativo. El imperativo da orden. El imperativo no tiene todas las conjugaciones, eh, ni todos los tiempos. No se puede el pasado, por ejemplo, porque ya pasó. ¿Dudas, chicos, de mi vida y de mi corazón? ¿Hay otras dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿En qué otros puntos, de qué otra manera, aparte de órdenes, se puede usar el imperativo? Aparte de órdenes. En peticiones, ¿no? Pásame la sal, por favor, esos son imperativos. Lingüistas que se ponen también filosóficos, bueno, no tiene que ver con eso, sí es una cosa más rígida. Agregan la primera persona de plural en imperativo, como hablándonos en conjunto. Vayamos a ver, ¿no? Vayamos a ver, ese es un imperativo. Como cuando hablan en conjunto, estudiemos para el examen, hagámoslo bien. Eso es el imperativo, ¿verdad? La verdad, yo no estoy convencida del futuro, el que es imperativo es este, del presente, ¿sale? ¿Dudas con el imperativo? Easy, easy, ¿no? ¿Sí queda claro para qué es el imperativo? ¿Para qué es? Órdenes, o peticiones o ruegos. Déjame ir, por favor, a la fiesta, déjame ir, déjame ir. Ese déjame está en imperativo, ¿vale? Dame dinero, mamá, por favor, dame dinero, dame dinero. No, no me repruebe, que digan, no me castigues, mamá. Ah, también se puede negativo, eso es muy importante. Eso se me está ahí olvidando. El imperativo tiene su forma positiva
es decir, afirmativa y su forma negativa, la forma de negación. Tú no vayas. ¿Se dan cuenta cómo cambia? ¿Lo complicamos? ¿Le explico la cosa complicada o no lo complicamos? ¿En qué otra forma han visto este vayas? Dígame el plumón, en qué otra forma verbal, en qué otro tiempo verbal he visto esa forma? Es un hilo, pero si hay un negro, el color que sea. Sí, entonces, ¿en qué otra forma? Aquí estamos en el nivel del imperativo, pero si yo conjugo en presente de subjuntivo, fíjense bien. Acuérdense que en el presente, bueno, en el subjuntivo en general le pongo la prótesis que para conjugar, que yo vaya, que tú, a los extranjeros se les enseña así, que el imperativo negativo, el imperativo en negación, tiene la primera persona, la segunda persona tiene la forma del presente de subjuntivo. Vayas y vayas. Porque cambia. Aquí estuve en positivo, tú no vayas. Y es la misma forma. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? ¿Sí o me regreso? Sí, no, poquito, mucho. Sí. Sí que. Sí, estamos aquí todos en el planeta Tierra. ¿Sí, chicos? Yo sé que es pesado, chicos, lo sé que es muy pesado. ¿Pero vamos bien? A donde no vayamos bien, díganme, yo me regreso todas las veces que sea necesario. Nada más es como un detallito, es un detallito que la segunda persona de singular en presente de subjuntivo tiene la misma forma que la negación del imperativo. Es un detallito nada más para relacionar y que sea más sencillo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Seguros? Va, va, va. ¿Cómo les fue con la conjugación de los verbos? Eran los 5 verbitos, ¿no? Atender, pretender, resolver. Resolver, envolver, envolver. ¿Alguna forma les causó problema? ¿Pudieron hacer el gerundio del participio también de los 6, de los 5? Sí. A ver, de volver, ¿cuál es el gerundio? No, ese es el participio. El volviendo. Ya se les había olvidado el gerundio del participio, ¿verdad? ¿Puedo borrar esto? Sí. Por ejemplo, si yo tengo el verbo reducir, ¿cuál es el participio de reducir? ¿Cuál? Reducido. Es un participio regular. ¿Y el gerundio? Y el imperativo singular de segunda persona informal. El imperativo presente de segunda de informal. Tú reduce. Y el copretérito de la tercera de singular. Copretérito. ¿Reduzqué? No, el copretérito. Y el verbo y la segunda persona de plural
del antepospretérito o del condicional compuesto. O condicional compuesto o antepospretérito. El presente de la primera de singular del presente del subjuntivo. Que yo reduzca, muy bien. Que yo reduzca, muy bien. Y igual la primera de singular, pero el pretérito del subjuntivo. Que yo redujera o redujese. Y la primera en futuro, ¿cómo sería? Siento que tienen dudas con el subjuntivo. ¿Quieren que hagamos una conjugación del subjuntivo de un verbo? Porque siento que tienen mucha duda. Ustedes díganme el verbo, no un verbo fácil, díganme un verbo difícil. Uno de los que se les haya complicado en el trabajo, en la tarea. Para hacerlo en subjuntivo nada más, tanto en simples como en compuestos. ¿De la tarea? De la tarea, sí, o de la vida, no importa. Ustedes elijan el verbo. Aquí, indicativo, no es cierto, vamos a hacer puro subjuntivo, porque el indicativo está claro. Vamos a hacer puro subjuntivo. Díganme un verbo que ustedes quieran. Chicos, ¿cuál? ¿Aplicar? Vale, vamos a aplicar. ¿Cómo sería el presente? Acuérdense que para el subjuntivo yo puedo usar mi prótesis que me va a ayudar a diferenciarlo del indicativo. Entonces, en presente, ¿cómo sería? ¿Que yo? No, en presente, en presente. ¿Que yo? Que yo aplique, muy bien. ¿Que tú? ¿Que él? ¿Que nosotros? No. No, ese es el presente, el pasado. Aplicáramos es el pasado. Apliquemos. ¿Que ustedes? ¿Que ellos? Me acordé de una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Alguien la ha visto? La Sociedad de los Poetas Muertos. Al principio de la película están los personajes, es un colegio inglés muy famoso. Están en su clase de francés y el profesor de francés está: Je m'appelle, tu t'appelles, él s'appelle, nous appelés, y todos repitiendo lo mismo, y así me sentí en este momento, pues, repitiendo las conjugaciones. Ustedes, ok, si se dan cuenta, vamos a diferenciar la terminación, porque tenemos un verbo que acaba en infinitivo en ar. Entonces, sí hay que marcar la terminación, porque los que acaban en er acaban diferente. Entonces vamos a ver la terminación. Acuérdense que en presente no tenemos la terminación ara o s. Ese es el pretérito, ¿ok? ¿Hasta aquí muy bien? Muy bien. Vamos con el pretérito del subjuntivo. ¿Cómo quedaría? Ahora sí, que yo aplicara. ¿Y cuál es la otra terminación? Aplicase, muy bien. Que tú aplicaras. Que él. Que nosotros. O aplicásemos. Y aquí en la primera del plural sí hay que tener cuidado con la tilde, ¿ok? Porque si no decimos otra cosa. Las primeras no llevan tilde porque si no sería futuro, pero aquí sí hay que ponerle la tilde, porque son esdrújulas. Ustedes aplicarán o que ellos. Ok. Y de puro capricho vamos a hacer el futuro. Si quieren no lo escribimos, nada más lo decimos.
¿Cómo sería el futuro de aplicar? Que yo aplicaré. Aplicaré, así es, que yo aplicaré. Que tú, que él, que nosotros, que ustedes y ellos. Y ahí están los tres simples del subjuntivo en presente, pretérito, futuro. ¿Sale? Hay que tomar en cuenta, por favor, las terminaciones, chicos, de mi vida, por favor. Súper aplicar. ¿Sale? Yo quisiera hacer, antes de pasar a los compuestos, uno que termine en E o en IR. Elijan uno muy difícil, en E o en IR, para que veamos las terminaciones. Resumir. Bueno, a ver. A ver, un irregular, uno de los que hayan encontrado de irregulares con él o con Ser. Y ser. ¿Quieren que hagamos ser? Órale. ¿Sí? ¿Hacemos ser? Sí. ¿Puedo borrar este? No. Reducir es bueno, reducir es un verbo complejo. En presente sería que yo reduzca, que tú reduzcas, que reduzca, que nosotros reduzcamos, que ustedes reduzcan, que ellos reduzcan. En pretérito sería que yo redujera o redujese, que tú redujeras o redujeses, que él redujera o redujese, que nosotros redujéramos o redujésemos, que ustedes o ellos redujeran o redujesen en el futuro, que yo redujere, redujeras, redujeres, redujéramos, ustedes y ellos que redujeren. ¿Listísimo? Bueno, voy a hacer resumir aquí también. ¿Cómo sería el presente de resumir? Que yo, que tú, que él, que nosotros. No, en presente. Vamos. Qué horrible. Que ustedes y ellos. Y el pretérito de resumir, ¿cómo quedaría? Que yo resumiera o que tú, que él, que nosotros. Eso. Y que ellos y ustedes y ellos. Ahí está. Que nada más me falta el futuro. Que yo resumiere, o bueno, que tú resumieras, que él resumiera, que nosotros resumiéramos y que ellos resumieran. ¿Ya puedo borrar ahí? Sí, 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 ya me cansé. Ahora lo van a hacer ustedes. El presente de ser, en su futuro. El pretérito y el futuro. Esta es fácil. El de ser, otro entonces, otro verbo que no sea el ser. Bueno, a ver, díganme, ¿cómo sería el presente nada más de ser? ¿Cómo sería? Que yo sea, que tú, que él, que nosotros, que ustedes y que ellos. Y el pretérito, ¿cómo sería? Que yo fuera o fuese. Que tú fueras o fueses, que él, que nosotros y que ustedes fueran o fuesen. Y ellos fueran o fuesen. Y el futuro, que yo fuera, que tú fueres, que él fuere, que nosotros fuéramos, que ustedes fueren
y que ellos fueran. Muy bien. Verbo difícil. Tener. Tener. Tener, a ver, tener. Sí, muy interesante. Tenga, Ajá, exacto. tenga, la que tenga, tengamos, para que quede Ok, muy bien. ¿Y el pretérito? Así como dice. ¿Que yo? Mira, Ajá, muy bien. estuviéramos, 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 pues, estuviera, pues, estuviera. ¿Y la otra terminación? Ajá. Perfecto, muy bien. ¿Y el futuro? Que yo tuviera, que tú tuvieres, que él, que nosotros, que ustedes y ellos tuvieran. Easy, Rizzy, ya lo tienen. ¿Dudas con el subjuntivo? ¿No? ¿Cuál es el gerundio de tener? El gerundio. Teniendo, muy bien. El gerundio de tener es teniendo. ¿Cuál es el participio de tener? Suena horrible, pero sí es. Tenido, así es. Suena como entenado, pero sí, es tenido. ¿Cuál es el participio de reducir? Y de revolver, el participio revuelto y de envolver, envuelto y de decir y de pensar, pensado y de comer y de maldecir, maldicho. Puede ser doble, ¿no? Y de freír, frito. ¿Cuáles son los tres verbos que tienen doble participio en el español? Freír, que tiene frito y freído. Imprimir, que tiene impreso e imprimido. Y proveer, que tiene provisto y proveído. ¿Sale? ¿Dudas? Bien. Ya les hice el cuadro de las oraciones, de los tipos de oraciones, transitivas, intransitivas, copulativas, reflexivas, ¿no? Vamos a empezar con eso, chicos. Ya vimos verbo, ya vimos sustantivo, ¿cierto? Sí. Ok, les voy a hacer aquí unos cuadros y les voy a ir explicando poco a poco. Préstame, aquí me presta su cuaderno en el consecutivo. ¿Lo tienen consecutivo? Los temas que hemos visto antes. ¿De nuevo? Ah, por Dios, ¿todo eso hemos visto? Sí. Sí. No hemos visto todas las categorías de la casita, ¿cierto? A ver, vamos a hacer nuestra listita. Gracias por el cuaderno. ¿Cuántas categorías gramaticales hay? 9, muy bien. ¿La más importante? Luego la segunda más importante. Luego tenemos lo que cambia el sustantivo es el. Lo que cambia el verbo es el. Lo que puede sustituir el sustantivo es. Lo que determina el sustantivo es el artículo. Nexos, tenemos preposiciones y tenemos conjunciones y también tenemos unas que se llaman interjecciones. ¿Quién me explica la diferencia entre interjecciones y onomatopeyas? ¿Quién me explica la diferencia entre interjecciones y onomatopeyas? Las onomatopeyas de animales o cosas, muy bien. ¿Y las interjecciones? Son expresiones humanas que matizan la emoción. ¿Sale? ¿Sí queda clara la diferencia? ¿Sí? Está bien buena la fiesta del sábado, pero no me invitan. Esta es la venganza de la maestra. Muy bien. Entonces ya vimos verbo, muy bien. Formas verbales y no verbales, tiempos verbales, modos verbales, ya vimos verbo. Ya vimos la clasificación de sustantivos abstractos, concretos, individuales, colectivos, incontables y contables. No. No los hemos visto, muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí. Adjetivo ya vimos, ¿cierto? Calificativos, y eso ya lo vimos. Ok. Copien esto, please.
Así es. Bien, chicos. Quizá después del verbo, la categoría gramatical más importante sea el sustantivo. Les puse aquí esto como para recordar. La palabra sustantivo comparte el prefijo o la partícula inicial de su palabra con sustancia o sustancial, que determinan en lo que es esencial en la materia o lo que es esencial en el mundo. Entonces podemos decir que los sustantivos designan a la materia del mundo, designan las cosas del mundo. Los sustantivos son la sustancia del mundo, son la carnita, son la esencia del mundo. ¿Qué puede denominar un sustantivo? Pues los sustantivos son palabras que denominan a personas, también a animales, ¿a qué más? Objetos, ¿qué más? Pueden ser plantas, pueden ser marcas, lugares, sentimientos, salud, valores. Los sustantivos son todo lo que conforma la realidad, todo lo que conforma lo que existe. Entonces, estas palabras siempre son un montón. Y habíamos dicho que los sustantivos son una categoría gramatical abierta, porque en tanto cambia la realidad, cambia la palabra y cambia la manera en denominar la realidad, y entonces tengo que inventar nuevas palabras. Estas dos categorías, el verbo y el sustantivo, son categorías súper flexibles. Todo el tiempo están admitiendo nuevas palabras, nuevas palabras, nuevas palabras, y por lo tanto nunca se van a acabar. En tanto cambia la realidad, van a cambiar los sustantivos. Siempre me gusta poner este ejemplo. Cuando yo tenía su edad, apenitas, ya les había contado, creo que apenitas ahí venía la tecnología y no existían verbos como, por ejemplo, cliquear, ¿no? O hacer scroll, ¿no? Scrollear. Eso no existía, ¿no? Todo el tiempo, en tanto cambia la realidad, cambian las palabras con las que la denominamos. Y entonces, esta categoría particularmente siempre va a estar abierta a nuevas palabras. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy bien. Hay 5 maneras de clasificar los sustantivos. Eso no quiere decir que son, no son exclusivas. Un sustantivo puede ser, por ejemplo, común, abstracto, incontable, por ejemplo. No son privativas de ser otras, ¿va? Vamos a empezar una por una. Yo creo que esta todos la conocen. Quizás la más sencilla. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Los sustantivos comunes son los que designan objetos, así como esto, de la vida cotidiana. Se escriben en minúscula, esa es la regla. Si no empiezan el renglón o el párrafo, se escriben en minúscula. Son todas aquellas cosas que conforman la realidad. Goma, pluma, cabello, sudadera, lentes, niño, escuela, maestra, computadora, silla, pasillo, tenis. Los sustantivos comunes son todas las palabras que conforman la realidad. Todas, chamarra, guía, bolsa, café, agua. Sí, 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 ¿a eso queda claro? ¿Cuál es la regla ortográfica de los sustantivos comunes? Se escriben en minúsculas y no empiezan párrafo u oración. ¿Sale? Bien, luego tenemos los propios. Los propios son los nombres de personas de mascotas, los apodos, las marcas. ¿Qué más se escribe en mayúscula? Países, muy bien. Colonias, avenidas, calles. No, este ejemplo me gusta. Mis papás viven en Rancho La Aguja. La palabra aguja designa este objeto para coser y se tendría que poner en minúsculas si fuera eso a lo que yo me refiero. Pero como la calle de mis papás se llama Rancho La Aguja,
tengo que ponerla con mayúscula, ¿ok? ¿Sí? O por ejemplo, mi colonia se llama mm, el árbol, estoy inventando. Árbol es un sustantivo común en la vida cotidiana, pero como la colonia se llama el árbol, lo tengo que poner en mayúscula. Por ejemplo, también, esto es muy importante, siglas y acrónimos. Todas las marcas, todos los nombres de productos, por ejemplo, Negrito Bimbo, que ya no se llama Negrito, que ahora se llama Nito, pues era así, me das un negrito y tendría que ser en mayúscula, ¿no? Chocorrol. Efectivamente. Y por ejemplo, si leen una nota periodística y dice, cae el patota, tengo que poner patotas, así se ponen los apodos. También se ponen entre comillas, ¿vale? Y tengo que ponerles aquí una mayúscula, porque si no, no es apodo. O por ejemplo, lo único que tengo que confirmar es lo siguiente. A ver, díganme apodos que conozcan. Por ejemplo, muy famoso, ¿no? Sí, este me minúscula. Insisto, si no empieza la línea, ¿no? Apodo se pone con, no importa que sean sustantivos comunes, cuando es un apodo se ponen en mayúscula, ¿vale? Dudas con los comunes y los propios. Apellidos, nombres de empresas, nombres de mascotas. Aquí no se los puse, pero también apellidos, claro que sí. Si no van a decir, la maestra no dijo apellidos, entonces ya no. Apellidos, ¿sale? ¿Dudas con los comunes y los propios? ¿No? Bueno, esta es mi clasificación de sustantivos más importante, bueno, la que más me gusta, mi favorita. La segunda clasificación de sustantivos es abstractos y concretos. Y como su nombre lo indica, los abstractos son los que no tienen manera de ser percibidos. Los sustantivos abstractos no se perciben, son intangibles. Y los concretos son aquellos que tienen materia y son perceptibles, se pueden percibir. Es decir, los abstractos, exacto, no se perciben, los concretos se perciben. Los abstractos no tienen color, no tienen forma, no tienen manera material y los concretos sí, los concretos tienen peso, volumen, área, color, textura, masa, perímetro, olor. Por ejemplo, el aire no es abstracto, el aire es concreto porque es una mezcla, ¿no? El aire es concreto. El humo es concreto también. Todo lo que pueda percibirse, que tenga una dimensión material, por ejemplo, el sonido también, el sonido es perceptible. Estamos en el plano de los concretos. Cuando no se pueden percibir de esa manera, sino de manera psíquicamente o emocionalmente, son abstractos. Entonces, ¿puedo borrar esto?
Y por ejemplo, también ideologías, ¿no? Por ejemplo, no vas a la tienda y le dices al señor, ¿me da 1 kilo de nacionalismo, por favor? No, pues no, ¿verdad? Algunas ideologías o tendencias. No llego al súper y digo, ay, ya se me acabó el estilo. Ahorita vengo, voy por 1 kilito de estilo. O, ay, ahorita vengo, me hace falta en la vida un poco de narcisismo, ¿no? Y voy por el narcisismo a congelados, ¿no? No, no se puede. Entonces, tanto ideologías como tendencias, como corrientes, bueno, como valores, sentimientos, emociones, son sustantivos abstractos, ¿vale? A ver, pensemos en otros. ¿La mitología? Bueno, la mitología es diferente. ¿A qué te refieres? A ver, dime. Por ejemplo, personajes mitológicos. Ah, esos son propios, sustantivos propios. Narciso, yo hablo del narcisismo, que es la corriente de personalidad. ¿Saben lo que es el narcisismo? ¿Qué tiene que ver con Narciso? Claro que de ahí viene. Pero Narciso es un nombre. Narciso sería aquí. Narciso. Pero narcisismo y aquí. ¿Qué me explico? El narcisismo es esta forma de pensamiento, de personalidad, mejor dicho, en la que una persona solamente piensa en ella misma, ¿no? Entre otras cosas. Muy bien. ¿En qué más podemos pensar de abstracto? Por ejemplo, ¿el humor negro sería abstracto? Sí, claro que sí. ¿La toxicidad sería abstracto? Sí, claro. Eres bien tóxico. ¿El adjetivo? Pues sí, pero sí, la toxicidad, muy bien. ¿La alegría sería abstracto? Sí. ¿La ternura? Sí, también sería abstracto. ¿Los abstractos quedan claros? Creo que es mi clasificación favorita de los sustantivos, porque es muy etérea, es muy filosófica, da para muchas cosas. Pero... Muy bien, ¿dudas con los abstractos y los concretos? Por ejemplo, agua, madera, viento, carne, cuerpo, cabello, uñas, leche, café, chilaquiles, queso, todos esos son concretos. Muy bien. El vaso, mesa, plumón, tinta, todo eso es concreto. ¿Sale? ¿Mande? Sí, en común. Sí, 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 muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me puedo borrar? Importante ver el sustantivo, porque regularmente el sustantivo es el núcleo del sujeto, regularmente. El núcleo del sujeto puede ser un pronombre o un sustantivo. Pero bueno, ya vamos en un momento. Contables, chicos, contables e incontables. ¿Te parecen un poquito a los abstractos? ¿Y alguien lleva clases de francés aquí? ¿Alguien sabe un poquito de francés? ¿O de inglés? ¿Han escuchado hablar de la cosa que se llama partitivo? ¿El partitivo? Por ejemplo, los franceses no dicen, como nosotros llegamos a la vida y decimos, ¿me das un agua? Nosotros contabilizamos el agua, por ejemplo, que no tendría que ser contable. Los franceses dirían, ¿me das una botella de agua? ¿O me das un poco de agua? Tendrían que ponerle un determinante antes. Bueno, los sustantivos contables e incontables son esos. Los contables son los que se pueden medir por pieza, aunque suene un poco reiterativo, se cuentan, se contabilizan, pues. Por ejemplo, los plumones. Los plumones tenían un sustantivo contable. ¿Cuántos plumones tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Plumón es un sustantivo? Contable. Yo puedo contar botellas, 1 botella, 2 botellas, 10 botellas, 1 millón de botellas, muchas botellas. Las puedo contar de muchas maneras. ¿Alumno es contable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 porque Jorge sale del baño. 23 alumnos. 23 alumnos. ¿Alumno es contable? Sí, es contable. Muy bien. Sangre. Todos ustedes tienen sangre. Yo puedo decir 1 sangre, 2 sangres, 3 sangres, 4 sangres, 5 sangres, 6 sangres. No puedo decir 6 sangres o 10 sangres. Digo, mucha sangre, sangre, un poco de sangre, algo de sangre. Los incontables no se pueden contabilizar.
preguntaba del partitivo, porque en francés y en inglés eso es muy claro. En el inglés o en el francés, si yo llego a la tienda y pido agua, si digo así agua, el tendero va a entrar en conflicto porque va a querer traerme todo el agua del mundo. Tengo que decirle muy claramente, ¿me das una botella de agua? ¿O me das un poco de agua? ¿O quiero algo de agua? Es decir, los incontables son aquellos que no se pueden contar por pieza. Por ejemplo, arroz. No digo un arroz, 3 arroces, 4 arroces, 10 arroces. Tengo que decir un plato de arroz, 1 kilo de arroz, 3 toneladas de arroz, 1 taza de arroz. Eso lo puedo decir. Por ejemplo, porque lo que necesito es un determinante, por ejemplo, adverbios de cantidad como algo, mucho, poco, demasiado. ¿Sí? Necesito algo que determine la cantidad que es toda la materia. O sea, si yo lo digo, los incontables, si yo digo, por ejemplo, agua, es toda el agua del mundo, ¿no? Agua. Lo que yo necesito con los incontables es una palabra, un adverbio en este caso, que determine qué cantidad. Esto es el partitivo, este es el todo y esto es una parte. Esto es el partitivo, así se le llama. Un poco de agua. ¿Sí me explico con los incontables? ¿Sí? Yo no puedo decir, digo, eso lo decimos en español, no pásame la sal. En realidad tendríamos que decir, pásame el salero. Pero, no importa, minucias. Pero cuando yo digo, quiero agua, pues es porque quiero el líquido vital. Ese es el incontable. Pero cuando me sirvo agua es, un poquito de agua. Solo un poquito de agua. Los incontables necesitan eso, determinarse con cierta palabra, que en este caso es un adverbio. ¿Sí queda claro eso? A ver, piensen en otro incontable. El azúcar, muy bien. Café, arena, por ejemplo, me decía un niño en la secundaria. Miss, pero la arena se puede contar por grano. Sí, pero justamente dices, un grano de arena. Arena es todo. Arena es un montón, es incontable. ¿Por qué no me voy a poner a contar los granos de arena? Bueno, qué aburrición, pero si ustedes quieren, está bien. Nadie los juzga. Aquí se les enseña, no se juzga. Pero sí queda claro el partitivo y sí queda claro el incontable. Por ejemplo, mantequilla, queso, yogurt, todos esos son incontables. Siempre necesito, o sea, si vamos al súper y decimos, voy por 5 yogurts, o sea, 5 botecitos de yogur, ¿no? Eso es a lo que nos referimos. En ese sentido se puede contar, pero no la materia en sí misma. ¿Sí me explico? Se puede contar por la cantidad, por ejemplo, ¿por cuánto se mide los científicos? En litros. No se puede contar. Sí, también. Puede ser como adverbio, cantidad. Pero es con adverbio. No, porque tú dices medio kilo y ese medio kilo ya está modificando al sustantivo. El sustantivo es lo que es incontable. Cuando lo modificas con el adverbio, entonces estás haciendo esto, partitivo. Si tú dices voy por yogur, es como si fueras por todo el yogur del mundo. Cuando tú dices voy por 5 envases de yogur, estás haciendo un partitivo. O 5 yogures, por ejemplo. ¿Sí me explico bien? Todo esto es incontable, todo el yogur del mundo es incontable. Cuando lo determinas con esto, los números son adjetivos. Cuando lo determinas con números, entonces lo que estás haciendo es un partitivo. ¿Sí, George? ¿Sí? ¿Sí me sigue? Contéstenme. ¿Las lágrimas son incontables? Sí, ¿no? Sí. Un poco de llanto. Pero sí queda clara la diferencia entre contable e incontable. Por ejemplo, el aire es incontable también. Hace mucho aire y ya lo estoy determinando con el adverbio mucho. Pero el aire es incontable también. ¿Vale? No puedo decir, hay un aire. No sé lo decimos, ¿no? Coloquialmente. Ay, me dio un aire. Pues, ¿de qué tipo, no? Sí. ¿Dudas con los incontables? ¿No? Bien. Los colectivos y los individuales, esos también son bonitos y son más fáciles. Los colectivos se definen como aquellos sustantivos que definen grupos de objetos de la misma especie. Y los individuales son aquellos que solo definen, o solo definen una pieza o
unidad. Los individuales se parecen a los contables. Los individuales se pueden pluralizar. Los colectivos, algunos. Por ejemplo, voy a borrar esto lo puedo borrar. Por ejemplo, el colectivo sería grupo, porque un grupo define a un conjunto de personas, y un individual sería alumno o participante. Otro colectivo sería enjambre. ¿Por qué? ¿Qué define un enjambre? Un conjunto de abejas, una manada, un banco de peces o cardumen. ¿Cómo se le llama a un conjunto de perros o lobos? Muy bien. Todos estos son colectivos, también sociedad, por ejemplo. Sociedad, parvada. Repito, los sustantivos colectivos son aquellos que definen a un grupo de cosas de la misma especie. Y los individuales, pues, hablan de una sola cosa de ese grupo. Igual que los colectivos, los individuales se pueden hacer en plural y se pueden contar. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas con los colectivos y con los individuales? Por ejemplo, el grupo sería enjambre, la unidad sería abeja. El grupo sería rebaño y la unidad sería oveja. El grupo sería sociedad y la unidad sería persona o individuo. Montón, por ejemplo, montón también sería un sustantivo colectivo. Y montón sirve para un montón de cosas, ¿no? Montón sería un montón de niños, un montón de personas, un montón de basura. Basura también es... No, basura también sería incontable. Basura. Sí. No, basura no. Basura es incontable. Basura es incontable. ¿Dudas? ¿Dudas? Y llegamos a los también muy bonitos sustantivos ambiguos y epicenos. Esto tiene que ver más con el género de la palabra. Los nombres epicenos son aquellos que solamente tienen una forma, tanto para masculino y femenino. Por ejemplo, rata. Hay rata hembra y rata macho, pero yo no digo la rata y el rato. No lo digo. O por ejemplo, pescado, o mejor pez hembra y pez macho, no digo la pesa. Abeja, pero sí hay, ¿no? Los machos son zánganos, ¿no? Zánganos. Bueno, quiere decir que en la colmena las abejas tienen ciertos roles, ¿no? No sé, biológicamente no sé si hay. ¿Sí hay? Pero no procrean. Entonces hay abejas machos y abejas hembras. Y entonces eso es un epiceno. ¿Sale? Por ejemplo, no se dice rata y ratón. Ratón es una especie. Es ratón hembra y ratón macho. La rata, el rato. Pensemos en otro que no tenga femenino y masculino. ¿Cómo? ¿Cuál? Pato. Pero si digo pata, ese es ambiguo. Caballito de mar, sí, porque no se dice yegua de mar, ¿verdad? La caballito de mar, muy bien, en ese caso. Pero por ejemplo, en caballo, es yegua y caballo. Toro y vaca. León y pato y gato y perro y... Estos son ambiguos. Los ambiguos tienen forma masculina y forma femenina. Es todos los que acabamos de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, pájaro y pájara. Me decía una niña de la secundaria también, ¿cómo que existe pájara? Yo, pájara, pajarita y pajarito. Sí se puede. Sí existe pájaro y pájaro, perro y perra, gato, gato, gato y gata. Sí, zángano.
El que procrea en la colmena. Sí. Entonces no hay abejas macho. ¿O sí hay? No hay abejas Y zánganos. Ah, muy bien. Entonces ese sería también ambiguo y sería abeja y zángano. O abejo, el abejo. El abejo. Pero los epicenos son aquellos que nada más tienen nombre, una forma, solo una forma. Género. No hay en las formas animales. Por ejemplo, la palabra víctima, no dices el víctimo. Dices víctima y puede ser una víctima mujer o una víctima hombre. O personaje, puede ser un personaje femenino o un personaje masculino. Pero solamente existe esa palabra, personaje y víctima. Entonces, víctima, personaje, familiar, por ejemplo, familiar es mi familiar mujer o mi familiar hombre. Pero familiar también es epiceno. ¿Cuál? origen. Gorila macho y gorila hembra, muy bien. Koala hembra y koala macho. Mosquito hembra, avestruz, muy bien. Todos esos son epicenos, porque solamente tienen una forma tanto para masculino como femenino. Repito, ustedes en la lengua pueden hacer lo que quieran. Si quieren decir amigue, personaje, no importa, está bien. Pero gramaticalmente hablando, los epicenos son formas que solamente tienen una palabra para ambos géneros. No para ambos sexos, para ambos géneros. ¿Sí? ¿Dudas? Muy bien. Ya acabamos los sustantivos. ¿Dudas? ¿Me espero o puedo borrar? Sí, estuvo bien buena la fiesta, ¿verdad? ¿Qué? Qué envidia, oigan. Ya tiene como 100 años que yo no voy a una fiesta. Ok, ¿ya vimos este y este? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Dígame. ¿Duda? ¿Qué dice abajo de amigos? Tiene forma y forma. Ah, forma. Forma masculina y femenina. Bueno, mi yogur yo lo borro. Esto de aquí yo lo puedo borrar. Adjetivos ya vimos, adjetivos calificativos y todos los demás, ¿verdad? ¿Sí? Categoría gramatical que es muy importante porque ahorita que veamos sujeto sirve como modificador directo regularmente y siempre va a estar al ladito de un sustantivo. Los artículos siempre van a determinar a un sustantivo, por eso es importante verlo ahorita. Los artículos son una categoría gramatical súper fácil, súper cerrada, súper inflexible, no admiten más palabras, son estos artículos y ya, ¿vale? Hay artículos definidos y los artículos definidos son los que hablan acerca de cosas concretas, acerca de cosas específicas. Por ejemplo, yo digo la chamarra negra, estoy hablando de esta chamarra negra y no de otra, esta. Estoy definiendo una cosa específica con los definidos. Por eso se llaman definidos, porque hablan de un objeto en particular. Artículos definidos hablan de un objeto en particular. Por ejemplo, la maestra, esta maestra, no otra maestra, esta. ¿Vale? Los alumnos, no otros alumnos, estos alumnos. Los alumnos de AEI, estos alumnos. Son artículos definidos porque hablan de cosas específicas. ¿Cuáles son los artículos definidos? El, la y los plurales los y las.
Artículos definidos. ¿Cuáles? En las dos letras. ¿Vale? Por el contrario, los artículos indefinidos son aquellos que hablan de un sustantivo, quién sabe cuál, cualquiera en el mundo. Una chamarra, ¿cuál? ¿Quién sabe? Cualquiera, cualquiera de las chamarras. Unos alumnos, ¿cuáles? ¿Quién sabe cuáles? Unas fiestas, ¿cuáles fiestas? ¿Quién sabe cuáles fiestas? ¿Vale? Una botella de agua, ¿cuál? ¿Quién sabe de todos los que existen en el mundo? ¿Quién sabe cuál? Entonces, por el contrario, los indefinidos hablan de cosas no determinadas, no específicas, que no se conocen a ciencia cierta. ¿Cuáles son los indefinidos? Unos y unos. Entonces, a ver otra vez, ¿cuáles son los definidos? Los las y los indefinidos. No. Como el español es muy sencillo y la lengua dijo, yo voy a complicarle la vida a los hablantes. No, perdón, ¿qué dice ahí? Contrato. Contractos, efectivamente, contractos. Antes del contrato está el artículo neutro, que es uno solo en el español, el artículo lo. Y este artículo justamente sirve para sustantivar adjetivos. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo interesante. Estas palabras, si ustedes las buscan en el diccionario, bueno, malo, difícil, interesante, tienen como categoría gramatical de naturaleza adjetivo, son adjetivos. Sano, lo raro, raro también es adjetivo. Cuando yo le antepongo a un adjetivo el artículo lo, estoy sustantivando. Estoy haciendo una sustantivación. El artículo lo sirve para hacer ese tipo de forma y ayuda a sustantivar. ¿Sale? Por ejemplo, lo raro de todo esto es que yo estudié mucho y aún así saqué 6. Por ejemplo, ¿no? Lo bueno de todo esto es que ya se va a acabar el día y ya van a poder descansar. ¿Vale? ¿Queda claro el neutro? Por eso se llama el oso. Y finalmente están los artículos contractos. Los artículos contractos mezclan una preposición y el artículo el. Los artículos contractos sirven para definir propiedad y dirección. Por ejemplo, yo voy al cine. Yo voy al juzgado. O la maestra del niño. Este indica dirección y este indica propiedad, ¿no? Por eso cuando yo pongo formas como esto, yo les voy a poner tache. ¿Cómo se tendría que decir? Voy al cine. ¿Dudas con los contratos? Igual si ponen una cosa como la grupa de el estudiante, eso es más por fonética, es del estudiante. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos, con los artículos? Está bien fácil, ¿no? Ese está bien chiquitito. ¿Puedo borrar sus artículos? ¿Las preposiciones se las saben todas? ¿Se saben la cantaleta de las preposiciones? No.
Dios, bueno, pausa. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Ok. La categoría gramatical de adverbio tiene el mismo prefijo que la palabra adjetivo. ¿Qué significaba esta partícula? Es Significa junto a. Si en adjetivo es junto al nombre, aquí es junto al verbo, junto a la acción. Los adverbios suelen ser los circunstanciales, los complementos circunstanciales dentro de una oración. Por eso hay tantos adverbios como hay verbos y como hay complementos circunstanciales. Entonces puede haber adverbios de cantidad, de modo, de tiempo, de negación, de compañía, de herramienta. Así como hay circunstanciales, hay adverbios, ¿sale? Los adverbios se definen como palabras que califican o caracterizan la acción del verbo. Es decir, un adverbio nos va a decir siempre cómo se hace la acción. Cuando yo pregunte cómo o dónde o por qué, por ejemplo, siempre voy a tener un adverbio, ¿vale? Adverbios de cantidad, mucho, poco, bastante, nada, todo. ¿Vale? Adverbios de modo, ¿quién se sabe el adverbio de modo? rápido. De fuerte. Y fuerte es adverbio, no sé si es adjetivo, espérenme. Fuerte, no, bajo es adjetivo. Fuerte, adjetivo. Rápido. Rápido, sí, o sea, ay. Todo lo que sea susceptible de ser ¿cómo decirlo? El adjetivo comparte la naturaleza con el adverbio. De hecho, hay una manera de hacer adverbios con el sufijo mente. Si yo quiero usar un adjetivo como adverbio, le tengo que agregar Rápidamente. el mente. Entonces es rápidamente. Que de facto son adverbios, como estas o como estas. Noche. Mm. Que, por ejemplo, con noche hay un problema. Si yo digo la noche, es sustantivo. Pero si llegué en noche, como decir tarde, es adverbio. Llegué anoche sí es el adverbio. ¿De negación? Pues no. Los adverbios siempre dan lata. Los adverbios siempre dan lata. Toda palabra es susceptible de volverse adverbio si yo le agrego el mente. Por ejemplo, puedo decir Alejandra mente. Y ahí está un adverbio. Domingo mente. Lunes mente. Azul mente. ¿Dudas con los adverbios? ¿Dudas? En realidad ya tenemos varias categorías gramaticales y las que más me preocupaban, ya casi las vimos todas. Bueno, me voy a echar todas las demás así rapidito. Y terminamos categorías gramaticales. 1, sustantivo, ya la vimos. 2, verbo, ya la vimos. 3, adjetivo, ya la vimos. Adverbio, ya la vimos. Artículos. Por eso les preguntaba de la canción de las preposiciones. ¿Se acuerdan de la canción de las preposiciones?
preposiciones tienen como nexo, chicos, nada más que a diferencia de las conjunciones, las preposiciones sí tienen un significado, sí tienen una propiedad de sentido. Por ejemplo, a indica dirección o destino. Dáselo a tu mamá. Voy al cine, ahí está incluido el a. Todas las demás, igual que a, por ejemplo, sin embargo significa pero, mediante significa a través de, durante es en lo que pasa ese rango de tiempo. Cada una de estas tiene un significado. Esa va a ser una de sus tareas. Tarea 1. Pero al mismo tiempo es la preposición una categoría gramatical fácil, noble, porque son esas preposiciones y ninguna más. También es una categoría gramatical cerrada. No así el adverbio, ¿no? El adverbio es abierta, en tanto yo puedo hacer adverbios cada vez más. Si yo le agrego el mente a un adjetivo o un sustantivo, puedo hacer un adverbio. Entonces, adverbio es abierta, pero las preposiciones es una categoría gramatical cerrada. Son solo esas y ya. Entonces, uno se las puede aprender, ¿no? Ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, son, sobre, tras, durante, mediante y sin embargo. Estas tres, durante, mediante y sin embargo, las agregó en 2010 la RAE, o sea, hace 15 años, pero antes no estaban, pero ahora son esas las preposiciones, ¿vale? Las preposiciones, repito, sirven como nexos, sirven como modificadores en la oración, y sirven para los complementos abdominales que vamos a ver pronto, pero son esas nada más. Y bueno, las conjunciones, en cambio de las conjunciones son bien poquitas, pero hay una clasificación. También sirven como nexos. Hace mucho calor. Mucho calor. Bueno, las conjunciones también sirven como nexos, pero tienen, digamos, voy a poner la tarea mientras se me escribe. A diferencia de las preposiciones, estas no tienen tanta carga semántica, no tienen tanto significado como estas. Estas sirven más como nexos, sirven más como unión que como las preposiciones que sí tienen una carga de sentido. Artículo, por favor.
Pero ahí pone. Muy bien. Hasta aquí tengo alguna duda, verbio, pero preposición con confianza. ¿Hasta aquí tengo alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Ok. Si vemos nuestra lista, pues ya vimos esta también, ya vimos ¿no? Pero ya vimos esta. Y las interjecciones, nada más para recordar, hace un momentito las estábamos diciendo. Una interjección sí es una categoría gramatical, porque a diferencia de la onomatopeya tiene una carga emocional. Las interjecciones son expresiones que matizan emocionalmente. El discurso, por ejemplo, ay, uy, yay, guácala, hola, upsi. Estas también, aunque no parezca, es una categoría gramatical abierta, porque así como empiezo a inventar yo cómo expresar mis emociones, por ejemplo, eso del yay, ¿no? Yay, ¿no? Todo lo que es susceptible de expresar una emoción de esta manera es una interjección y son una categoría gramatical. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se les ocurre otra interjección? Ay, uy, yay, guácala, hola, ups, upsi, yay, Wow. wow, muy bien. ¿Cuál más? Yay, así es, yay. ¿Ahí la puse? Dos veces, yay, yay, muy bien. ¿Cuál? Hurra, muy bien. Hurra. Creo que son H. Hurra. Bravo. Bravo, muy bien. Órale, muy bien. ¿Cuál? Ouch. Ouch. Bueno, esta no es propiamente con interrogación, pero también el ¿cuál? Todas esas son interjecciones. Todas. ¿Sale? Y bueno, dejé para el final la categoría gramatical que más odio en la vida. El pronombre. Pero es muy importante el pronombre. El pronombre es una categoría gramatical importante porque resulta ser que, como su nombre etimológico lo indica, está en lugar del nombre. El pronombre siempre va a sustituir. Habíamos dicho que nombre es sinónimo de. Cuando yo diga nombre también puedo decir sustantivo. Entonces, el pronombre está en lugar del sustantivo. Entonces, hay pronombres personales. Hay pronombres. Es que no fue la palabra. ¿Qué lapsus tan feo? Como posesivos, pronombres posesivos, pronombres demostrativos y pronombres objetivos. Y quizá los pronombres objetivos son los más difíciles. ¿Puedo borrar aquel lado? Sí. ¿Cuáles son? Sí. ¿Sí? Está en el lugar de una persona. La primera persona de singular, la segunda de singular, la tercera de singular, la primera de plural y la segunda y tercera de plural. Esos son los personales. Acuérdense que él siempre debe llevar tilde. Cuando es pronombre, siempre lleva tilde, porque este es el alma de la persona, digamos. ¿Sale? Entonces, ¿yo es la primera de qué? ¿Cuál es la primera de plural? La tercera de plural. La primera de singular. La segunda de plural. La tercera de singular. Él o ella. Muy bien, muy bien, muy bien. Pronombres personales. Estos son muy fáciles porque están en lugar de una persona directamente. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir, ella está en lugar del nombre. Siempre es
una manera de sustituir al sustantivo, ¿sale? ¿Dudas con los personales? Eso ya no lo sabemos, ¿no? No hemos estudiado un montón con el verbo. ¿Dudas hasta aquí con el pronombre? No. ¿No? Ok. Luego vienen los posesivos, chicos. No, mi, tu, su y no son posesivos, no son pronombres, son adjetivos posesivos. Son adjetivos posesivos. ¿Cuál es la diferencia entre un adjetivo y un pronombre? Por ejemplo, exactamente. ¿Puedo decir esto? Un pronombre, suya o suyo. Pero si yo digo su chamarra, ¿este su qué es? Este es un adjetivo. Acuérdense, acuérdense que el adjetivo siempre necesita su acompañante. En este caso siempre necesita un sustantivo, no puede estar solo el adjetivo. El adjetivo no puede estar solo. El adjetivo es codependiente. No puede estar solo. Entonces, no puede estar en el vacío. Sin embargo, aquí sí, el pronombre es más autosuficiente. Y a suya, qué está supliendo? ¿Qué está diciendo el suya? ¿Qué quiere decir suya? De Juan. Este suya, en este caso, está supliendo al de Juan, está en lugar del nombre. Y ahí no necesito nada más. ¿Sí se ve? Está el suya solito y se acabó. ¿Sí se ve la diferencia entre adjetivo y pronombre? Pronombre está solo. Adjetivo, el adjetivo tiene acompañante sustantivo, ¿vale? Entonces, sí, ¿cuáles son los posesivos? ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Exacto. Mío, mía, míos, mías. Ajá, vamos a verlos por persona. ¿Qué les parece? Vamos a verlos por persona. Primera de singular. Mío, mía, míos, mías. Segunda de singular. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Tercera de singular. Primera de plural. Bueno, segunda de plural. Suyo de ellos, suyo de ella. Sí, es igual, es igual. Pueden vuestro si quieren, esta la de España, pero si quieren la hacemos. No. Si quieren la hacemos. Y es igual para ellos, ¿no? Sí. Estos son los posesivos, chicos. Repito, a diferencia de los adjetivos, los posesivos no requieren nada, están en lugar del nombre. Y los adjetivos sí necesitan el sustantivo, ¿va? Y pasa lo mismo con los demostrativos. Pasa exactamente lo mismo con los demostrativos. El adjetivo, antes había una pista. Los pronombres se tildaban, ahora ya no se tildan. Entonces es repito, antes se tildaban, ahora ya no.
Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, es adjetivo si yo digo, aquella mañana llegué temprano. Pero si digo, como teniendo en cuenta el contexto, aquella fue muy triste, en la primera oración, aquella mañana llegué temprano, mañana es el sustantivo, entonces es un adjetivo en este caso, ¿cierto? ¿Cierto? Pero aquí no, aquí es el sujeto completo. Aquella fue muy triste. Este es todo el sujeto. No tiene nada que modificar, entonces aquí es ¿aquí qué es? Aquella aquí qué es? Es un pronombre. Funciona exactamente igual que allá arriba. Si tiene sustantivo hay que modificar, es un adjetivo. Si no tiene nada, es un pronombre. ¿Sale? Por ejemplo, esta banca es mía. No, que esta es la tuya. Cuando yo digo que esta es la tuya, ese es un pronombre. Estoy supliendo el nombre. ¿Sí queda claro eso? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Chicos, ¿dudas? Sí, no, poquitas, todas. No. Un pronombre posesivo, el suyo también se puede usar en función de una persona como forma de Sí, 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 sí. En la acción, y esto lo vamos a ver mejor cuando veamos análisis sintáctico. Ya no me va a dar tiempo. Los pronombres objetivos son aquellos que están en lugar de, suplen al objeto directo o al indirecto. Es decir, dentro de la oración, los pronombres objetivos son el objeto directo, el objeto indirecto o ambos. Por eso les pongo aquí el se, porque llega un momento en que el pronombre se es objeto directo o indirecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el del objeto directo puede ser la, lo o las, los. De objeto indirecto es le o les. Y el pronombre se funciona para ambos casos. Puede ser el indirecto o el directo dependiendo de la sintaxis de la oración. Esto que está de este lado ya lo puedo borrar. Por ejemplo, voy a hacer una oración que está rara, ¿eh? Que no está tan rara. Mira, yo tengo esta oración. Alejandra dio a sus alumnos la convocatoria. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Alejandra, muy bien. Y el núcleo del sujeto también es Alejandra. Esto lo vamos a ver con calma en la siguiente clase. El predicado es, dio a sus alumnos la convocatoria. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo que es dio. Núcleo del predicado. ¿Qué dio Alejandra a sus alumnos? La convocatoria es el objeto directo. ¿Qué fue dado? La convocatoria. ¿A quién le dio la convocatoria? A sus alumnos es el objeto indirecto, ¿sí? El objeto indirecto. ¿Ahí está claro? ¿Sí? Objeto directo, convocatoria, objeto indirecto, sus alumnos. ¿Qué pasaría si yo dijera esto? Alejandra se la dio.
¿A quién? Ay, ok. Ahí está, aquí está supliendo el objeto. La, ¿qué es la? Aquí. No, en este caso es un pronombre. La es la convocatoria. Le voy a cambiar el nombre. ¿Sí? La convocatoria está incluida aquí. Aquí sería el objeto directo. ¿Y a quién le dio la convocatoria? A sus alumnos. El objeto indirecto sería este C. Así se analizaría esta oración. Sujeto, Alejandra. Predicado, se la dio. ¿Qué le dio? En este caso, aquí en esta oración, ¿qué le dio? Pues la, que es la convocatoria. No sería las, yo, ¿Cuántas convocatorias hay? una persona dice los de. Lo que pasa es que fonéticamente estamos acostumbrados a pluralizar el directo, pero el plural es los alumnos. Y este la no es los alumnos, este la es la convocatoria. Nosotros en la vida normal, en la lengua, no, en el habla diríamos se las dio a ellos. Pero en realidad, ¿cuántas convocatorias él dio? Una. Entonces, ¿es plural? No. Aquí este se, no existe el pronombre ses, ¿no? No existe. Entonces, ahí está, digamos que el plural incluido. Porque en otro caso tendría que decir algo así como, Mengana les la dio. ¿Sí me explico por qué? Porque este alumnos, el pronombre real de objeto indirecto, en este caso con plural sería les. Pero si yo lo hago así, diría Mengana les la dio. Y no puedo decir eso, ¿sí? Puedo decir esto. Ale les dio la convocatoria. ¿Y este les? ¿Quién es este les? Los alumnos. Entonces, sujeto Alejandra. Predicado les dio la convocatoria. Objeto directo, núcleo del predicado. Objeto indirecto. Pero como aquí estoy simplificando todo, no puedo decir Ale les la dio. Entonces digo Ale se la dio. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro por qué objeto indirecto es esto y objeto indirecto esto y es esto? ¿Otro ejemplo? Sí. ¿Sí? Va. Que no tenga nada que ver con convocatorias, por favor. Sí, tampoco. Porque luego el solecismo, ¿verdad? Muy bien, a ver. Una fiesta de niños, va a pintarle la carita a los niños, ¿no? Pues Mariana es el sujeto. Predicado pintará los rostros en la fiesta. A ver, aquí sí me falta el indirecto, espérame. Mariana pintará los rostros a los niños en la fiesta. Todo este es el predicado. Para no irnos al análisis raro, bueno, amplio. Mariana, si solamente quiero suplir el objeto indirecto, necesito el objeto directo que es los rostros, ¿qué pintará Mariana? Por eso ese es el objeto directo. ¿A quién le pintará los rostros? Pues yo puedo decir Mariana les pintará los rostros. O puedo decir Mariana se los pintará. ¿Sí sabe por qué? ¿Sí? Quedamos aquí, que tomamos la clase que viene. Primero todavía tienen que investigar el significado de todas las preposiciones. Por ejemplo, a, dos puntos. ¿Qué significa? O sea, necesito saber cuál es la función de cada preposición. ¿Para quién?
¿Vale? Ah, Ante, bajo, con. Bueno, todas esas, de todas las preposiciones, todas. Ante, bajo, con, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, son 20. ¿Sale? es una definición rápida, ¿no? Sí, 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 porque si se pone la de la RAE no le quiero. No, la rápida, la rápida. Y les voy a mandar un documento como con 150,000 palabras, no es cierto, son como 30 palabras. Y ustedes me tienen que decir la categoría gramatical de esas palabras. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ok, entonces nada más eso. Nada más eso. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vayan al receso, porque si no vamos a colapsar aquí adentro. O más o menos, ¿no? Oigan, cálculo verbal la siguiente vez. Sí, todas las veces. ¿Qué? Adiós, chicos. Vayan, vayan, porque si no, me van a cobrar bien. Diario. Pues yo me explico, ¿por qué? No, porque